A mí me gusta el pim 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 de la bota al final, pararam pam pam, con el pim 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 pim, con el pam pararam pam pam. El que no beba vino será un animal, será un animal. Cuando yo me muera tengo ya dispuesto, en mi testamento me van a enterrar, me van a enterrar con una botella bien llena de vino y un racimo de uvas en el paladar, en el paladar. Beber. Eso hacían, beber y beber y beber. Bienvenidos una vez más. Onceavo episodio de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Ya entramos, bienvenidos, ya entramos en la explicación de la aparición de los goliardos. En el episodio pasado explicamos más o menos el momento en el que San Francisco, con su pensamiento hacia el amor a Dios, hacia retribuir, acaparar toda esa atención que la iglesia necesitaba para empezar a retomar todos los territorios que se habían perdido a raíz del comienzo de la reconquista de Andaluz y también la aparición de los caballeros templarios, las órdenes de caballeros, las múltiples órdenes de caballeros que se empezaron a presentar por toda la península ibérica y también por todo el reino católico. En aquel tiempo, lo que se llamaban los francos, bueno, de este lado los visigodos, bueno, una mezcolanza de todas esas culturas que a raíz, después de la Guerra de los 100 años, se convirtieron en reinos, pero ahorita ya eran pueblos feudales, ya pertenecía y ya estaban todos, absolutamente todos, bajo el dominio del pensamiento católico de la iglesia y también sobre el sistema, ese sistema que creció mucho en comercio, creció mucho en propiedades, en terrenos, en todo, a raíz de la toma de Andaluz, pero también a raíz de que los musulmanes tomaron Andaluz, se incrementó el comercio y se incrementó la mezcla de culturas. Se instalaron en todo Andaluz, bueno, lo que se conoce como Andaluz, lo que es la península ibérica, se instalaron ahí todos los comerciantes y aparte afinaron sus producciones a raíz de la aparición de los monasterios, que eran como las fábricas de aquellos tiempos, por decirlo así. Eran los que, aparte que tenían la sabiduría, pues eran los que con sus reglas, con las reglas bien marcadas por las órdenes, órdenes benedictinas. Sí, Benito de Murcia. Sí, las órdenes benedictinas de ora y labora. Bajo esa política, muchos de los monjes que se dedicaban a cultivar las tierras pertenecientes al monasterio tenían sus reglas de rezar, sus horas bien marcadas, porque la regla benedictina era muy estricta. Y tenían por eso es que, como era muy estricta, por eso los oblados, aquellos que no tenían la vocación y que los mandaban sus familias para vivir mejor, de repente pues se volvían clérigos tonsurados para pasar los cantos de monasterio en monasterio, apareciendo ya los cantos gregorianos. Ese tema ya lo tocamos mucho. Ahora, todo el comercio creció. Toda la combinación de culturas, toda la combinación de pensamientos, de lenguas. Asimismo, lo que nos interesa a nosotros, toda la combinación de instrumentos, de bandurrias, de todo lo que se refiere a instrumentos musicales, tanto la fabricación, la modernización, las nuevas actualizaciones, la evolución de los instrumentos musicales, fue allí en Al-Ándalus, a raíz de la conquista de los musulmanes y esa libertad que tenían para que se mezclaran todos
los cultos, todas las religiones, y también eso permitió que se mezclara todo el comercio y toda la manera de injertos en sembrar nuevos frutos, o sea, a raíz de que trajeron cosas de allá de su tierra y las trajeron para acá, se empezaron a hacer nuevos frutos, nuevas cosas, ahí están las ovejas, muy importantes para el reino de España en un futuro, las ovejas merino, las tripas de estas ovejas para hacer las mejores cuerdas que estaban en aquellos tiempos, las mejores cuerdas, pues entonces se hacían de tripa de borrego, las mejores maderas para hacer los instrumentos más resonantes. Muchos artesanos se instalaron en Granada, en los pueblos vascos. Se instalaron en varios pueblos, que se me va la onda ahorita, pero se instalaron en varios pueblos de la península ibérica, a raíz de todo esa libertad de mezclar cultos. Eso fue que... Y también el clima ayudó y todo para que las tierras fueran muy fértiles y creciera mucho el comercio, la agricultura, la producción, y a raíz de la aparición de los monasterios, con toda esa producción, la producción de cera, la producción de miel, la producción de higos, me parece que por ahí también bueno, de por sí resguardaban toda la información de los libros, de la sabiduría, de Sócrates, de todos los pensadores griegos y de aquellos tiempos, inclusive también musulmanes. Por eso es que los mozárabes empezaron a tener como que más facilidad para hacer comercio, porque tanto aprendían árabe y costumbres árabes, como los árabes aprendían costumbres cristianas y hablaban mejor empezaron a afinarse las lenguas romances, entonces tuvieron más libertad para hacer comercio. Este comercio hizo que muchas de las personas que se dedicaban a hacer comercio empezaran a tener dinero, empezara a crecer mucho la economía ya en lo que fue el reino católico, el imperio católico. ¿Por qué creció la economía? Por esta libertad, por los ingenios, por todo lo que se tuvo que hacer, todo lo que se estaba haciendo para estos reinos feudales que se empezaron a formar, tuvieran tanta producción. En verdad había generosidad. Era la Edad Media, pero la producción agrícola era pero muy grande, muy productiva, y también la producción de tantas cosas que estaban evolucionando a raíz de los conocimientos de los monasterios, no se nos olvide. Entonces, dentro de los monasterios nacieron muchas cosas nuevas porque tenían todo el tiempo para inventar, para experimentar, con hierbas, medicina, con la cerveza, porque en aquel tiempo, la cerveza era muy ligera, tenía muy poquito alcohol, pero ya estaba destilada y era muy segura de tomar, no así el agua, que tenía bacterias. No sabían ellos todavía realmente lo que eran las bacterias, pero pues ya sabían que tomar el agua así sola enfermaba. Tomaban vino, un vino muy ligero y también una cerveza muy ligera. Por eso es que todos los monjes, sí, le entraban, y más los sopistas que andaban de lado en lado, viviendo, sí, la vida licenciosa, más o menos por ahí, hasta que llegaban a donde tenían que llegar, sí. Pero fue a raíz del año 900 cuando la escritura la escritura musical hizo que ya aparecieran menos clerivagos en todo el imperio católico. Pero fue con los estudios generales, a raíz de que empezaron a educar al alto feudalismo de los reyes, los príncipes, los condes, todas las cortes, cuando las empezaron a educar para que fueran los caballeros templarios,
Y estos caballeros templarios, asimismo, recorrían todas las rutas de comercio y todas las rutas de peregrinación con su armadura, con sus trajes, con sus caballos, con sus escuderos, y empezaron a ordenar escuderos, empezaron a tener reglas y esto y lo otro. Durante todos esos años, desde el año 900 hasta el año 1000, no vamos a decir siglo tanto porque me confundo un poquito, del año 900 hasta el año 1200, en esos 300 años que empezaron a crecer las órdenes, más las órdenes mendigantes que dentro de los monasterios y también los caballeros y la reconquista y todo ese comercio, toda esa forma de pensar, toda esa lengua romances, todas esas personas viajando de allá para acá, compartiendo ideas, compartiendo experiencias, compartiendo métodos de hacer las cosas, compartiendo lenguas, compartiendo música, compartiendo idiomas, compartiendo costumbres, compartiéndolo todo fuera de la iglesia, porque la iglesia era una en todos los monasterios. Todos los monasterios tenían una regla, ya sea la benedictina primero, que empezó con eso, y después, a raíz de la aparición de las universidades, San Francisco, Bernardinos, dominicos, varias órdenes mendigantes que empezaron a tener diferentes ideas, pero eso fue en el año 1200. En estos 300 años era un solo pensar, era la iglesia, la misma enseñanza para todas para todo el feudo. Uno que otro se empezaba a colar de los comerciantes, uno que otro, pero estos eran los oblados, los que nada más podían llegar hasta aprenderse los cantos y ya, y después, órale, a otro monasterio y así. Esos eran los que eran los clerivagos, los que andaban de vagos porque pues ya los habían quitado todo, ya esto, ya lo otro, ya los habían quitado de su zona de confort y se volvían monjes peregrinos, monjes, porque de por sí tenían que andar en peregrinaje. Estaba la ruta de Compostela, estaba la ruta a Jerusalén, era una obligación para todo católico hacer este tipo de rutas. Y en aquellos tiempos, pues, algunos duraban años. Entonces, empezaron a viajar con los caballeros que estaban hechos para eso, para custodiar las rutas de comercio y las rutas de peregrinación y retomar territorios. Empezaron a entrar en batallas, esto y lo otro, y a raíz de que no se acabó el año, en el año 1000, que se pensaba, por ciertas profecías, por ciertos pensamientos, que se iba a acabar el año, pues resulta que no se terminó. Entonces empezaron a hacer más monasterios y el comercio empezó a crecer y a todos dar, y ya retomaron, y empezaron a retomar la península ibérica y a todo dar. El último bastión fue Granada, pero empezaron a retomar y todos aquellos comerciantes pues siguieron haciendo comercio, y ya protegidos por los caballeros empezó a crecer más el comercio. No había tantos asaltos porque, bueno, sí había, pero de hecho, parte de ese misterio que se vivía en cuestión de asaltos, en cuestión de que los monasterios lo tenían todo, pues muchos se querían meter a robarles que las plantas, que la cera, que la miel, o sea, los monasterios eran las partes ricas de todo un reino. Por eso es que había un monasterio, después empezaron a poner las parroquias y todo eso, pero había un monasterio y un castillo. Y los monasterios eran grandes. ¿Por qué eran grandes? Pues porque el Papa había ordenado que las órdenes mendigantes viajaban sobre ese pensamiento de nada es propio, todo es para todos y en medida. Muy poquito porque todo era pues, para el Papa. O para construir los monasterios. Por eso es que eran grandísimos y con unas construcciones impresionantes. Siguen siendo con unas construcciones impresionantes, con unos patios inmensos y también con unos territorios grandísimos, porque eran dueños de la producción. Al ser dueños de la producción, dueños del pensamiento, dueños de la música, dueños de todo, porque también ponían los reyes y eran los que daban los permisos para que se casaran, o sea, la iglesia lo era todopoderosa. Era lógico pensar que un tonsurado, un clérigo, un oratorum, un predicatorum, fuera muy respetado y también se le obedeciera. Bueno,
a raíz de que de todos estos viajes, a raíz de que estos empezaron a viajar y todo, o sea, todo esto ya había empezado, ya. A raíz de que aparecieron las notas musicales, antes los clérigos viajaban y cantaban los salmos y cantaban esto, pues la gente lo escuchaba, pero a raíz de que estos cledivagos, estos sopistas, viajaban con las caravanas, escuchaban a los juglares, los que ya empezaron a... Empezaban a escuchar todos estos instrumentos con diferentes notas. Aunque el que la tocaba realmente no sabía qué nota estaba tocando, porque los dueños de la sabiduría en cuestión, los que le pusieron nombres a las notas musicales, fue un monje, Guido me parece, italiano, no me acuerdo, pero fue un monje dentro de un monasterio, y a raíz de eso, todos los monjes que pertenecían a un monasterio empezaron a tener conocimiento de música escrita. Ahora, cuando empezaron a juntarse con estos juglares, estos empezaron a nacer en la pópula, en lo que se conoce como el pueblo, porque eran ellos los que hacían los instrumentos. Traían la cultura de hacer instrumentos que viajaron de todos lados, y fue allí en la península ibérica donde se empezaron a hacer los mejores instrumentos con las mejores cuerdas, a lo mejor con las mejores maderas, pero una calidad, y todos los artesanos tenían que saber colocar a oído un instrumento a que sonara, aunque no le atinaban ni en las notas, pero pues con que sonara bonito, y le hacían así. Fueron los monjes, a raíz de que empezaron a viajar con las caravanas, y en estas pláticas, no sé, un día se encontraron con un niño que estaba tocando un pandero, y le dijeron, oye, pues, ¿tú quién eres? No, pues yo ando buscando a mi mamá, y dice que se fue en uno que se llama el cisne blanco, y no sé qué, no sé, ¿cómo te llamas? Me llamo Remy, no sé, algo así, y se encontraban con un francés que se llamaba Mafia, o no sé, algo pasaba ahí en las caravanas, no sé, a lo mejor por ahí andaba también el señor Vitalis, ahí, tocando un arpa, o sea, todas estas cosas se empezaron a mezclar para que los monjes, con su sabiduría, empezaran a pasar esa sabiduría a estas personas que solo tocaban el instrumento. Y al momento de decirle, ¿sabes qué? Lo que estás tocando es un mi, lo que estás tocando es un fa, es un la, es un sol. Entonces, ellos, los monjes, con la sabiduría que tenían, empezaron a afinar los instrumentos a un solo tono. Fueron ellos que obligaron con las notas escritas a que todo el mundo musical empezara a crecer sobre una sola regla, la de la partitura. Entonces, ellos, con su sabiduría, empezaron a adiestrar a las personas que hacían instrumentos, y estos mismos empezaron a tener más renombre. Ahora, esto pasaba en la pópula, en la gente del comercio, la que no tenía estudios, la que todavía no aparecía en las universidades. Estos monjes también tenían a su vez contacto en las caravanas con los trovadores. ¿Quiénes eran los trovadores? Los trovadores eran aquellos nobles que habían estudiado en la iglesia, y habían estudiado el latín, habían estudiado a Sócrates, o sea, toda la sabiduría, todo el estudio que se daba en un monasterio los obligaba a pensar. Ellos, hay que recordar que muy pocos de los trovadores tenían contacto con instrumentos. Ellos no tocaban instrumentos, pero conocían el latín y conocían la música escrita, porque ellos también cantaban los salmos. Entonces también sabían latín, sabían de la historia, sabían del trivium, del quatrivium, y se empezaba a tomarlo de la teología. Eran estos ricos que pertenecían a la nobleza, que como tenían el pensamiento del latín, pero no eran
sacerdotes que pertenecían al monasterio, por decirlo así, se tenían que graduar en una cátedra conociendo el pensamiento católico, la historia católica, los principios de la teología, pero ellos salían de ahí y se iban a su reino a reinar. Al momento de salir de ahí, ya no estaban bajo las reglas del monasterio y empezaban a disfrutar de sus reinos. ¿Qué hacían en sus reinos? Pues eso sí, se casaban, sí esto, sí lo otro. Entonces, muchos de ellos, muy famosos trovadores, la mayoría, si no es que todos, eran de la nobleza y eran los que escribían sus letras, sus poemas, su letra poética, acompañada dentro de las cortes por un juglar, por un bufón del pueblo que se divertía tocando música y repitiendo poniéndole música a los poemas de los trovadores. Estos trovadores que a su vez uno que otro se salía de la corte y andaba ahí con su traje de caballero y para allá para acá, mezclándose con un juglar, acompañado tal vez por un sopista, por un clérigo y tal vez en un futuro por un goliardo. ¿Por qué? Vámonos para adelante un poquitito nada más. Ya que tenemos muy pocos tiempo de expresarlo, tal vez se nos van a acabar los episodios, pero al momento de terminar los episodios, vamos a dar en un episodio especial toda la bibliografía, toda la documentación, de dónde se sacó toda la información, qué es lo que se tuvo que hacer para tener toda esta información, para que no piensen que estamos hablando nada más porque sí. Entonces, eso va a ser en el último episodio. Ahorita, pues, se aguantan. Ahora, empezaron a aparecer las universidades, pero fueron 300 años más o menos hasta que aparecieron las universidades, por ahí del año 1150, cuando ya se tenía arrastrando toda esta combinación. Trovadores, juglares, segreles, sopistas, toda esta gama de pensamientos, gama de instrumentos, empezaron a mezclarse con la sabiduría de la música, las partituras. El canto monofónico ya era polifónico y de a raíz de eso empezó a crecer la música junto con los instrumentos, porque ya nada más era tocar una cosa, ya era acompañar un instrumento con otro instrumento, con una voz, tal vez una voz de un juglar, con la letra de un trovador, con la ejecución y acompañados ahí en la fogata, no sé, con Remy, con el señor Vitales, con Mafia, con un tonsurado, con un clérigo, ahí, en las rutas de peregrinación y en las rutas de comercio, creció esta nueva sociedad secreta. Sí, cada quien en su onda, cada quien en el rey, aquí, el clérigo en su monasterio, el comerciante en su carpa, en su pueblo, esto y lo otro. A raíz de que se empezaron a hacer estas reuniones, también empezaron a viajar dentro de las caravanas para presentarse en los nuevos pueblos que estaban naciendo. Empezaron a nacer las tabernas, porque la prostitución esa siempre estuvo desde Cleopatra hasta acá, eso no se acabó. Entonces, dentro de las tabernas, acompañadas por las damas estas que daban amor a raudales por intercambio monetario, en las tabernas haciendo rico al tabernero, pero fuera de los pueblos, un monasterio hacía que un pueblo creciera. Si el pueblo crecía, hacía que la agricultura creciera. Si la agricultura crecía el pueblo. Si el pueblo crecía,
tenía la necesidad de encontrar diversión, todos aquellos campesinos, todos aquellos peregrinos, todas aquellas personas que pasaban por el pueblo. ¿Dónde se divertían? En las tabernas. ¿A dónde llegaban estos sopistas, clérigos, tonsurados, viviendo la vida licenciosa? A las tabernas. Y después pues ya se metían a su monasterio. ¿A dónde llegaban también, por dónde pasaban estos caballeros? ¿A dónde creen que iban? A las tabernas, los comerciantes. ¿Cuál era el punto de reunión? Como lo es ahorita, de toda la pópula, porque una cosa era la pópula, lo popular, la gente, el burgués, empezaban a hacer la burguesía. Toda esta burguesía tenía necesidad también de diversión. Y aparte, todos ellos se divertían de manera diferente que los monasterios. Tenían las saturnales, tenían varias fiestas paganas que la iglesia siempre quiso prohibir, que intentó eliminar, pero que nunca pudo y las tuvo que sincretizar. Bueno, 300 años de esto hasta que aparecieron las universidades. Cuando aparecieron las universidades, porque tenemos que avanzarle un poquito, cuando aparecieron las universidades, el pensamiento de San Francisco fue absorbido por la nueva burguesía, la burguesía de su nivel más alto, pero para la nobleza de su nivel más bajo, dentro de las universidades, porque hubo una necesidad del Papa, del Imperio Católico, de retomar y retomar más territorios, porque se dio cuenta que los monasterios causaban toda esta población, toda esta economía, todo este comercio y todo este control sobre la población por el miedo a un Dios, por el miedo a un infierno, por el miedo, porque todavía no estaba lo del purgatorio. Eso nació junto con Dante y la Divina Comedia, por ahí adelantito, en 1400, no me acuerdo. Lo estaremos retomándolo después. Pero estaba el cielo y el infierno, y estaba este naciente feudalismo dentro de la iglesia para que se pudiera armar esta teología católica. Bueno, es que nos tenemos que ir muy rápido porque son mucho tema. Entonces, a raíz de todo esto, aparecieron los goliardos. ¿Quiénes eran los goliardos? Los goliardos eran estos monjes que se les permitió ya entrar a las universidades, pero que eran minimizados por los estudiantes ricos, por los estudiantes pertenecientes a la nobleza, que tenían todo el poder y por lógico tenían toda la atención. Y estos, al estudiar la teología, en primera se sintieron desplazados por todo este rechazo a la burguesía, porque no eras de sangre noble, entonces eras rechazado. Tu manto no era el mismo que traía un colegial. Entonces, al sentir todo este rechazo y al estudiar la teología, pero también al escuchar todo este sermón de San Francisco del amor a esto y el otro, ellos se reflejaron el amor. ¿A qué? El amor a la vida, a disfrutar la vida, a disfrutarlo todo. ¿Qué pasará en el siguiente episodio? El episodio 12 de Historias Goliardas. Vamos a entrar con la historia de estos goliardos viviendo la vida licenciosa, escribiendo sus poemas, porque no se supo de ellos hasta el año 1800 y cachito, con el descubrimiento de los Carmina Burana. ¿Qué son los Carmina Burana? Son una serie de poemas escritos por goliardos, porque tendremos que explicar quiénes eran estos. Se tiene una imagen de que eran ellos los que tocaban la bandura y todo eso, pero al principio no. Solo eran unos pensadores, eran unos clérigos, sí, parecidos, muy parecidos a los sopistas, a estos clérigos errantes, pero estos eran un movimiento, se podría llamar político, no lo sé, un movimiento romántico. Y vamos a terminar este episodio diciendo uno de los poemas goliardos pertenecientes al Carmina Burana, que se encontró por ahí de Alemania. Recordemos que los goliardos eran por todo el mundo conocido de este lado de Occidente.
perteneciente al Imperio Católico. Pero aparecieron en el año 1200, antes, después, y desaparecieron, se dice bruscamente, en el año 1300 y cacho. Se dice que desaparecieron. Pero en esta tesis que estamos logrando con estos episodios, se van a dar cuenta, o pretendemos que se den cuenta, de que no desaparecieron. De que solo se sincretizaron con todo el mundo cambiante que estaba pasando. ¿Y por qué lo sostenemos? Porque encontramos este poema goliardo perteneciente a los Carmina Burana, escrito tal vez por el archipoeta o por otro de los que tengo por ahí apuntados, encontrados después en el Códice de Oxford, con este pensamiento de renovación, y después también en el Códice Ripel, ahí en España, y todo esto viene en el libro de Carlos Yarza. Así es que, si usted tiene dudas, búsquelo, consígalo y aviénteselo. Una recopilación de poemas goliardos pertenecientes a la época del archipreste de Hita, porque fue un goliardo el archipreste de Hita. El autor del libro del Buen Amor fue un goliardo. Yo me despido de este episodio y nos vemos en el siguiente episodio, no tocando la guitarra, porque un goliardo al principio no tocaba ningún instrumento. Solo decía, cuando se proclama id por el mundo, los sacerdotes deambulan, corren los felonitas, del evangelio se alejan ya los levitas. Se someten todos a nuestra regla, que es de salvación y vida. En esta regla está escrita, probad todas las cosas y considerad muy bien nuestra vida terrena. Perseverad muy bien contra los clérigos madurados que no os hacen caridad generosamente. Nosotros somos ahora los garantes de la misericordia, puesto que acogemos a los grandes, a los pequeños, a los ricos, a los pobres, a quienes los devotos monjes dejan en la puerta del monasterio. Acogemos al monje tonsurado, acogemos al estudiante con sus finas ropas, acogemos a todos. Venid todos a nuestra orden. Un poema goliardo rescatado de los Carmina Burana, y como este hay muchos más. Viva la gente del pueblo, viva la gente torera, viva todo aquel que diga la uva, sálgase por donde pueda. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua es para lavarse y para las ranas que nadan bien. ¡Salud! ¡Aupa Tuna! Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Goliardas. Toda la historia de dónde venimos y a dónde vamos. ¡Aupa! Hasta la próxima.